entendemos claramente cuál es el alcance de esa pregunta. Porque la unidad no me está preguntando si la criminología debe legitimar al derecho penal o debe legitimar al poder punitivo como herramienta de abordaje del problema. Me está preguntando si la criminología debe legitimar al sistema penal, o sea, a la forma en la que como comunidad los distintos organismos, las distintas instituciones intervienen sobre la problemática del delito. Entonces nosotros podemos tener un código penal espectacular, un código de avanzada, la mejor normativa posible, pero si las instituciones repiten estos mismos problemas, estos mismos defectos que se presentan en mayor o menor medida en todos los sistemas penal-occidentales, entonces la realidad del conflicto no va a variar muy mucho. El resultado va a ser bastante pobre, como lo es en general. Profe, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. La clase anterior, el profesor había explicado la teoría de la anomia, teoría del etiquetamiento, y hay una duda que me quedó, ¿qué es el cuello blanco? Porque creo que en la teoría de la anomia se lo menciona, y después en la política criminal o criminología crítica también se lo vuelve a mencionar, y no me quedó claro a qué hace referencia. Bueno, está buena la pregunta, por ahí sirve para no solo evacuártela, sino también si es una duda compartida entre muchos otros, está bueno poder responderla a tiempo. Ustedes habrán visto que hacia los años 40 del siglo pasado, o sea, hacia los años 40 del siglo XX, hay un autor llamado Edwin Sutherland, lo escribo acá por el chat, Edwin. Este hombre era periodista de profesión. Y él es el que comienza a construir este concepto de delito de cuello blanco, refiriéndose a la vestimenta que usaban las personas que detentaban cierto poder económico o cierto poder político en ese momento. De ahí son las clásicas camisas rayadas o de algún color, o de algún color en particular, con el cuello blanco. Era la típica camisa del corredor de la bolsa de Chicago. O sea, se estaba refiriendo puntualmente a cierto operador del mercado de valores con una moral bastante dudosa y que se dedica a justamente moverse al filo de la ley para sacar ventaja económica. Y Sutherland dice, bueno, esta conducta no genera indignación social. Muchas veces los vemos como los pícaros, no los vemos como los delincuentes que son. Entonces, las teorías que se preguntan por las causas del delito tienen que preguntarse también por qué este señor hace lo que hace. Y justamente la asociación diferencial es una teoría que permite dar cuenta de estos fenómenos también. Si yo me junto con mis amigos y mis amigos son todos unos borrachos, unos violentos, unos ladrones que salen a robar carteras, puede ser que tenga propensión a cometer ese tipo de conducta. De la misma manera, si yo me junto con los muchachos lobistas de las empresas más importantes del país, quizá aprenda a hacer alguna bicicleta financiera, ¿entienden? Todo se aprende. De igual manera, a esto lo van a ver en mayor profundidad y lo van a ver con un nivel de detalle mucho más claro, mucho más preciso cuando entren a lo que es la unidad 4 con Julio Galup. Van a estudiar el delito de cuello blanco en particular, además de todos los aportes de la teoría de Sutherland, que la verdad que ahí yo les digo en el video, no sé si han tenido oportunidad de verlo, que con este sencillo aporte de Sutherland, el paradigma de la criminología ideológica se comienza a desarmar. Porque ahí veníamos pensando en cuáles son las causas del delito y siempre pensábamos que el delito era robar, asesinar, y no, hay justamente
conductas disvaliosas que son cometidas por todo tipo de clases sociales. Ahí se comienza a problematizar esta idea que asocia el delito con la pobreza, y eso es muy importante para una perspectiva crítica. Bien, muchas gracias, profe. ¿A vos? ¿Han tenido por ahí alguna otra dificultad con el material? ¿Han tenido, no? Bueno. Hay una... Bueno, Suar pregunta si delito de cuello blanco es lo mismo que de cuello duro, o me imagino también que de guante blanco. Bueno, el delito de guante blanco está más asociado a los delitos cometidos por funcionarios públicos, y los delitos de cuello blanco y cuello duro están más asociados a cierta clase económica pudiente, más allá de que esté parada dentro de algún resorte estatal o no. En realidad se refiere a criminalidad de los poderosos. La distinción es sutil, muchas veces se los usa como sinónimo, pero esto justamente lo van a poder ver con mayor profundidad con Julio la semana que viene, cuando vean la unidad 4. Si podemos explicar la postura de Luke Hulsmann. Claro que sí. Hulsmann, básicamente el gran mérito que tiene, bueno, como mérito tiene mucho, no voy a ser yo el que diga que tal o cual idea de Hulsmann es la mejor y todo lo demás no vale nada, no, muy por el contrario. Hulsmann fue un extraordinario pensador de la cuestión criminal, pero yo creo, y yo tomo acá en el texto, que el gran mérito de Hulsmann fue ayudarnos a problematizar ciertas instituciones que nosotros creemos que fueron toda la vida así y nos acompañaron a lo largo de toda la historia de la civilización. Pero resolver los conflictos en la sede de un tribunal no es algo que nos baje de la naturaleza, es también algo socialmente construido. Y Hulsmann nos dice qué bueno sería, esto es compartido por muchos autores abolicionistas, qué bueno sería cuando vimos los caracteres del poder punitivo, Facundo, hemos visto que el ejercicio del modelo punitivo de abordaje de los conflictos se caracteriza porque el lugar de la víctima pasa a ser ocupado por el Estado. Hay un señor que le provoca un daño al otro, y de repente viene el Estado, lo corre de su lugar al verdadero damnificado, digamos, a la verdadera víctima, y se pone él en ese lugar, y desde ese lugar dice: yo Estado soy el único legitimado para aplicar un castigo que no va en beneficio de la verdadera víctima. Ahora, este es el nudo central contra el que se pronuncia Hulsmann, que dice: a ver, si yo soy... Miren, vamos a contar una anécdota de Hulsmann. Vamos a contar una anécdota que lo grafica completamente. Si tienen unos minutitos, si no los aburro, se las cuento. Él lo escribe en uno de sus trabajos, creo que lo recomendé por ahí, si no se los paso más tarde. Resulta que la vida en Holanda, en ciertos pueblitos de Holanda, es bastante más... no crean, porque la vida en muchos pueblitos de Tucumán también es tranquila como en Holanda, lo digo porque lo sé. Pero Hulsmann vivía en las afueras de una gran ciudad en Holanda, y tenía la costumbre tan nórdica de dejar a veces la puerta abierta o por ahí las persianas descorridas cuando salía a hacer algo. Y en un tiempo comenzó a notar, dejando la casa sola, que cuando volvía por ahí faltaba
un paquete de cigarrillos o la botella de whisky tenía menos cantidad de líquido, otra vez le faltó plata y había algunas cosas rotas. Y Hulsman dice, che, pero ¿qué puede haber pasado? Hasta que una vez llega a su casa después del trabajo, después de dar clases en la facultad. Adentro había un grupo de personas. Y un hombre ya grande se asusta, llama a la policía viene y encuentra justamente la cerradura de la puerta rota y encuentra a 3 adolescentes adentro de la casa de Hulsman. Todo un escándalo. Hulsman de alguna manera dice, qué macana, ¿cómo me viene a tocar a mí? Y ahí se entera que los chicos venían yendo a la casa de él porque le habían medido los tiempos, digamos, de alguna manera, lo venían viendo que él dejaba muchas veces la casa sola, y 3 pibes de 15, 16 años que entraban a su casa, le tomaban la bebida, le fumaban los cigarrillos, hacían una que otra travesura. Pero el hecho de haber llamado a la policía en primer término generó que se forme un legajo dentro de la justicia de menores. Y pueblo chico, todos se conocen. Hulsman averiguó dónde vivían estos chicos y los fue a buscar. Más allá de las notificaciones, citaciones, audiencias, esto, lo otro, de lo cual Hulsman no fue parte, sino que la fiscalía directamente avanzó en contra de los chicos, Hulsman agarró por el otro lado y se fue a buscarlos. Habló con la mamá, con el papá de uno de los chicos, los fue conociendo, empezó a armar como una especie de reuniones periódicas, se juntaban a tomar el té con los padres, después los sumaron a los chicos, que ahí le dijeron, cuando pudieron volver a verse, que estaban muy avergonzados por lo que habían hecho, y a Hulsman le dio cierto interés este ejercicio. Imagínense una persona formada en sociología, formada en derecho, que vive un hecho tan peculiar, ¿no?, en carne propia, que comenzó a charlar y a sostener esas reuniones con los chicos y a preguntarles, y resulta que los chicos cuando entraban a su casa estaban en el horario de la escuela. Y le pregunté, che, ¿por qué no estaban en clase ustedes? Y bueno, mire, que la escuela a la que vamos, por ahí nos aburrimos, muchas veces preferimos estar haciendo otras cosas porque no nos convocan, los profesores no nos saben el nombre. Resulta que había un descontento ahí con su situación escolar. Entonces Hulsman va al Consejo de Educación, busca hablar con un supervisor, le plantea el tema, los chicos se van, uno descubre que su vocación era estudiar en una escuela técnica, entonces Hulsman lo ayuda a conseguir un pase a otra escuela. Otro de los chicos, a otro de los chicos se le da por aprender a tocar un instrumento y no sabía que su misma escuela tenía un programa de orquestas juveniles y se mete en la orquesta. Resulta que así pasa un año y medio, hasta que en una de esas barbacoas, digamos, que hacían con la familia de los chicos, imagínense el vínculo que se había hecho con estos chicos y su familia, que se juntaban los domingos a comer un asado, digamos. Y ahí la madre de uno de los chicos le cuenta, muy preocupada, que habían recibido la citación para ir a juicio. O sea, un año y medio después de que la víctima y el victimario han podido construir no solo abordar el conflicto, no solo pensar cuál es el problema que está más atrás del conflicto, sino construir un vínculo comunitario muy fuerte y muy positivo. Un año y medio después, el sistema penal plantea la necesidad de hacer todo el teatro del juicio. Me refiero a teatro porque justamente las posiciones que hay en el juicio son posiciones rígidas, hay una especie de formato, una especie de libreto, hay fórmulas solemnes que se repiten. Seguramente si hubiéramos podido tener la oportunidad de desplazarnos y no hubiera una pandemia, seguramente hubiéramos organizado también grupos para ir a un juicio oral, que es una experiencia muy particular. Entonces los chicos
los chicos, los padres, resulta que se juntan ese día, el día de la audiencia, y van todos juntos a tribunales. Hulsmann, la mamá, el papá, el chico, la tía del otro, y terminan diciéndole a la jueza que no había necesidad de imponer una pena ahí, que ya los chicos habían explicado, primero que se habían dado cuenta que habían hecho un daño, que le habían roto la puerta, que Hulsmann tuvo mucho miedo de que alguien entre a su casa sin saber que era una criatura. Los chicos ya habían tomado dimensión, se sentían un poco avergonzados por lo que había pasado y también habían podido trabajar sobre el problema en sí, que era que la escuela no los estaba motivando. Entonces un poco Hulsmann no es que toma de eso su teoría, sino que él ya había escrito mucho cuando le pasó esto, pero básicamente la idea central va por ese lado. Muchas veces los sistemas procesales y la intervención del sistema penal, piensen también en la teoría del etiquetamiento, la intervención del sistema penal tiende a fijar posiciones y roles de los que es muy difícil salir. Una vez que yo estoy etiquetado como delincuente, es muy difícil que dé vuelta esa imagen social. De la misma manera, y como pasa acá, y como pasa prácticamente en todo el mundo, que el sistema penal solo interviene, solo es capaz de presentarse ante los casos más burdos y de personas más vulnerables a ese sistema, muchas veces nosotros contribuimos a que nadie entienda nada, hablando en lenguaje técnico, en lenguaje legal, que las partes no entienden. Las víctimas muchas veces no entienden qué es lo que pasa, los victimarios tampoco, las personas en conflicto con la ley tampoco entienden muy bien qué es lo que está ocurriendo. Dependerá de la buena o mala voluntad del abogado explicarle cuáles son las distintas etapas, qué es lo que puede pasar, pero el sistema penal no brinda un servicio a través del cual uno pueda concentrarse en el problema que provocó, el problema que dio origen a la conducta delictiva. Estamos ocupados en atacar y estamos ocupados en defendernos. Tanto Hulsmann como Christie y también Mathiesen a su manera plantean que canalizar los conflictos a través de otros mecanismos puede permitirnos que justamente encontremos muchas otras alternativas que el sistema penal clausura. Hay un ejemplo también de Christie que dice, bueno, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos, qué sé yo, 4 o 5 personas todas juntas y un día uno de nosotros agarra el televisor y lo tira contra el piso y lo rompe? Bueno, una primera medida podría ser expulsarlo, decirle, bueno, vos no vivís más con nosotros, andá, llévate tus cosas, hacé la valija y te vas de la casa. Y trata otras como abordarlo desde lo terapéutico o obligarlo a que pague por el televisor. También podrían iniciarse instancias de diálogo para entender por qué se hizo lo que se hizo, pero piensen que si la primera medida es echarlo de la casa, no podemos aplicar ninguna de las otras. A eso apuntan un poco los autores abolicionistas. Muchas veces el sistema penal complica el abordaje genuino de los conflictos más que solucionarlos. Profe, tengo un segundito más porque están también preguntando por Facebook. Y estoy viendo que acá Romina Pereira preguntó del abolicionismo, esos pensadores que pretendían en sí. O sea, ¿a qué refieren con que la comunidad sea quien implemente otras maneras de solucionar el conflicto? Pero creo que ya quedó explicada la... Bueno, igual yo para ser más concreto en la respuesta, en cuanto a... Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Al abolicionismo se le piden propuestas concretas, pero a los operadores de este sistema penal muchas veces no se les reclama soluciones concretas. Bueno, más allá de eso, el abolicionismo sí tiene problemas concretos. Sería interesante que puedan ver qué ocurre en Perú con la justicia
penal juvenil. Hay una experiencia de reforma procesal en Perú que se da en general, pero sobre todo para la justicia penal juvenil, se implementa lo que se llama el modelo de justicia restaurativa, que justamente prevé esto que acá en su pregunta Ana Gabriela decía, bueno, la posibilidad de conciliación, mediación, reparación, sí, exactamente. Si yo que he cometido una conducta que le ha provocado un daño al otro, no tengo la oportunidad de sacarme los anteojos y ver realmente el daño que he causado, difícilmente desde lo subjetivo pueda elaborar una responsabilidad, difícilmente pueda responsabilizarme por lo que hice. A lo mejor contrataré un abogado, iré detenido, iré preso, viviré con miedo, viviré con bronca, me encontraré frustrado porque me atraparon, pero hasta que no vea los ojos de la persona a la que yo le provoque un daño, difícilmente pueda elaborar y responsabilizarme por lo que hice. Hay algunos autores de la corriente crítica que hablan de técnicas de neutralización. Esto no está en la bibliografía, pero lo podemos aportar también. Son teorías que se construyen en los años 60 del siglo pasado y que dicen que para que la estructura psíquica de un agresor pueda seguir funcionando después de haber provocado un daño grave, esa misma estructura psíquica se protege mediante técnicas de neutralización. Entonces diré, bueno, está bien, yo le robé la cartera, pero seguro ella tiene mucha más plata porque ella está bien, es de clase alta, lo que fuere, o negará la cualidad de víctima de la persona a la que lo agredió, o dirá, o apelará a otras lealtades, bueno, lo hice porque por lealtad a la banda, a mi grupo de amigos. Esas son formas en las que una estructura psíquica se protege de la culpa. Ustedes saben que bueno, todos nos mandamos macana en la vida y vivir con la culpa es algo muy jorobado, y más si uno provoca un daño grave, y hablamos de daños graves en serio. Entonces, la conformación psíquica de una persona tiene que poder defenderse de alguna manera, y muchas veces son las técnicas de neutralización las que operan para que yo me ponga anteojeras y no vea el daño que causé, porque si me pongo frente al daño que causé, directamente me desmorono. Nos pasó en el año 2013, visitando el penal de Villa Urquiza con un grupo de alumnos y alumnas como ustedes, que nos dejaron pasar a la unidad de máxima seguridad en el sector donde estaban alojados los condenados por delitos de lesa humanidad, ¿sí? En la megacausa Arsenales Jefatura 2. Eran 42 imputados que estaban alojados en el penal de Villa Urquiza. Y ellos, por supuesto, más allá hay algún artículo que les puedo recomendar sobre cómo estaban viviendo ellos ahí, lo escribí en ese momento, se los puedo compartir. No viene el caso de esta parte de la anécdota ahora, pero lo que veíamos mucho con los chicos es que ellos decían, no, que somos presos políticos, a nosotros nos metió el kirchnerismo acá, nosotros lo único que hicimos fue defender a la patria. Estamos hablando de personas que secuestraron adolescentes, secuestraron jóvenes, los torturaron, los tiraron Dios sabe dónde, se quedaron con sus hijos. Son crímenes aberrantes. Y sin embargo, responsabilizarse de eso haría directamente que se desmoronen. Nadie soportaría eso. El siguiente paso, cuando uno se da cuenta de que hizo justamente lo que hizo, el siguiente paso prácticamente es el suicidio, inevitable. A una de esas personas la hemos visto quebrarse. Un señor ya grande, me parece que era Luis de Cándido, uno de los condenados, que charlando con las chicas y charlando con los chicos en el pabellón, de un momento al otro yo miro y lo veo arrodillado en el suelo, pidiéndole perdón a los alumnos.
llorando a moco tendido como si fuera una criatura. Justamente contra ese quebrarse protegen las técnicas de neutralización. Poder sentarse en una mesa y dialogar con la persona a la que yo agredí, dialogar con la persona a la que yo le provoqué un daño, muchas veces puede hacer que en un momento oportuno yo me responsabilice, yo tome conciencia del daño que provoqué. Eso también lo postula el abolicionismo. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al minimalismo, ¿entraría dentro del abolicionismo? No. Minimalismo y abolicionismo son... ¿Vos, Agustina, sos de Tucumán? Sí. Bueno, el minimalismo y el abolicionismo son como el 12 y el 112, me refiero a líneas de colectivo. Parten de lugares distintos y van hacia lugares distintos, pero hacen cierta parte del recorrido juntos. ¿Sí? Vos ponete a ver que el minimalismo y el garantismo que nosotros estudiamos es una corriente de pensamiento que surge en las esferas jurídicas. Quiero decir, Luigi Ferraioli es un abogado, un filósofo del derecho, es una persona formada en nuestra disciplina, mientras que Hulsman, Christie, Mathiesen son otros locos que andaban por la antropología, por la sociología, son tradiciones de pensamiento y cánones de pensamiento muy distintos. Y las consecuencias que derivan de sus respectivos programas políticos son muy distintas. Ustedes fíjense, bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, una obra que se llama Derechos y Garantías, de Christie, de Luigi Ferraioli. Casualmente, este ejemplar tiene la firma de Ferraioli, pero el lenguaje en el que él escribe es lenguaje jurídico. Y ustedes fíjense, si han seguido de cerca los últimos acontecimientos trágicos en Tucumán, qué vigente que se nos hace Ferraioli, es decir, el sistema penal tiene una función que es tanto dar a la víctima algún tipo de respuesta, como también proteger al victimario de una venganza o de una reacción desmedida. Ayer un grupo de gente mató a una persona que estaba sospechada de haber cometido un delito aberrante. Y el sistema penal no pudo cumplir con esta función positiva que rescata Christie, de decir, bueno, acá la venganza se para, acá es el Estado el que va a aplicar una medida que sirva para resocializar, para esto, para lo otro, porque sirva para algo, no devolver el golpe a machetazo. En cambio, el abolicionismo ya va mucho más allá y dice, no, sí, ya te paso, Andrea. Ya te escribo derechos y garantías. Ustedes fíjense que este libro de Luigi Ferraioli tiene como subtítulo La ley del más débil. ¿Por qué? Se discutía, y ustedes habrán visto cuando vimos los autores marxistas, sobre todo Arriani y Pashukhanis, que los autores marxistas consideraban que el sistema penal es una herramienta de dominación de una clase por otra. Ferraioli, años después, va a decir, bueno, sí, el sistema penal está pensado como una herramienta de dominación, como una herramienta de poder, pero puede ser usada esa herramienta para defender al más débil siempre y cuando lo adecuemos y demos una serie de principios rectores que ordenen y den racionalidad al modo en que se ejerce. Por eso, los minimalistas no dicen hay que dejar de lado el sistema penal, dicen todos los conflictos que podamos resolverlos de otra manera, que no sea necesario usar el sistema penal, vamos por ese otro lado, pero el sistema penal sí cumple una función y sí cumple una función importante. En cambio, los abolicionistas decimos, la cárcel no sirve para nada, no sirve en ningún caso, el sistema penal arruina todo lo que toca y no debería existir.
Bien, muchas gracias, profe. A vos. Mariela Susana Vargas nos dice, entonces la criminología no debería legitimar el sistema penal por responder cada organismo por su parte de responsabilidad y no por el todo. Bueno, en algún punto coincido, pero es una razón más de varias. Quiero decir, el sistema penal no debe ser legitimado porque no funciona como el mismo sistema dice que funciona. Quiero decir, no hay fenómeno social disvalioso, no hay violencia que el sistema penal haya demostrado que puede resolver y que puede contener de alguna manera. Entonces, el sistema penal desde la criminología no debe ser legitimado, a mi criterio y según entiendo, porque no cumple con las metas que dice que ha de cumplir, sino que, por el contrario, cuando uno ve cómo opera en la realidad, los problemas que provoca son mayores que las soluciones que aportan. ¿Y cómo se puede llegar a que se cumpla lo que los abolicionistas sostienen? Bueno, ahí habrán visto en el texto que el aporte de Mathiesen es de alguna manera un baño de realidad respecto de que no hace falta esperar a tirar todo el sistema por la ventana para considerarnos satisfechos. Hay gente que está sufriendo en este momento y por la que se puede hacer mucho en pos de que esté un poco mejor, sin esperar a que se termine de pudrir todo y tirar el sistema por la ventana. En ese sentido, cuando desde el discurso progresista, desde una militancia por los derechos, nosotros avanzamos, las pulsiones violentas del sistema retroceden. A veces reaccionan y devuelven el golpe, pero cuando nosotros retrocedemos, el sistema avanza. Entonces es muy importante esta idea de Mathiesen, decir que la tarea del abolicionista es una tarea que nunca termina, es una tarea nunca acabada. Hay que dar la discusión y dar la pelea en cada campo y en cada detalle, así sea que se discuta si darle fruta de postre a los presos o no darle postre. Bueno, esa es una discusión que también hay que dar. Así se discuta si el tiempo dedicado al estudio tiene que ser las 2 horas al día durante la siesta que se da, o lo podemos ampliar a una jornada escolar completa, de si se discute si los presos pueden inscribirse en la universidad y salir a rendir y salir a cursar, o no. Cada una de esas luchas concretas hay que darlas, porque mientras nosotros teorizamos y decimos que estaríamos mucho mejor sin sistema penal, hay gente que hoy duerme en la cárcel y cuyos derechos humanos están siendo permanentemente vulnerados. No sé si responde la pregunta de Celeste Guzmán. Franco, perdón, ¿Sí? también antes habían preguntado, a ver, ya lo voy a leer en el chat, dice si esto del abolicionismo, supongo porque fue hace 18 minutos la pregunta, puede estar relacionado con el nuevo sistema procesal penal, con la posibilidad hoy de conciliación, mediación, reparación, y es decir, la posición de él, no sé, bueno. De Hulsman. Sí, justo estábamos hablando de Hulsman, que hace mucho hincapié en esto, y sí, casualmente hay muchas herramientas procesales que están devolviendo un lugar muy importante a la víctima y proponiendo salidas alternativas, caminos alternativos para abordar el problema que está detrás de la etiqueta del delito. Eso es muy importante, siempre y cuando las prácticas de los operadores del sistema de justicia las aprovechen. Porque ustedes saben, por la propia voluntad de la víctima o por la propia voluntad del victimario, esas cosas no se dan. Por comenzar, uno llega al sistema penal traducido por un técnico, que es el abogado que uno contrata o que el propio sistema me designa. Entonces, mientras estos abordajes alternativos
sean usados de manera eficiente y de manera profesional por los operadores de justicia, vamos a ir hacia un sistema penal cada vez menos punitivo en este sentido de que no expropiaría del todo el conflicto. Pero al final de cuentas, el que decide desde una posición vertical sigue siendo un tercero ajeno al conflicto, con lo cual la lógica punitiva sigue estando presente. Pero sí, es un muy buen aporte. Ahí están los gatos. Alguien, le voy a abrir la puerta y seguimos. Perdón por la interrupción, pero ya querían salir. Un poco más la criminología crítica. Suar Hayes, sí, claro que sí. Es importante que nos quede claro dónde y cómo se produce el salto. Nosotros venimos hablando de que tal escuela decía que el origen del delito estaba en tal cosa, en tal otra, pero siempre preguntándose por las causas del delito. La criminología crítica, por intermedio de las teorías de la reacción social, comienza a ver que no basta con preguntarse qué factores influyen para que una determinada persona cometa tal o cual delito, sino que hay que ver cómo funcionan los procesos de definición que hacen que una conducta sea considerada delictiva o que una determinada persona ha cometido esa conducta y tiene que responder ante las instituciones de control social formal, policía, justicia, cárcel. Ese salto se produce a mediados del siglo pasado y sobre todo en los años 60 del siglo pasado, pero comienza a tener sus antecedentes durante la primera mitad del siglo XX. Por comenzar, Sutherland, que van a ver en mayor profundidad con Julio la semana que viene, Sutherland dice: no se pregunten por las causas del delito solamente cuando un motochorro le saca la cartera a una señora. Pregúntense por las causas del delito cuando un empresario te provoca una bicicleta financiera y ese empresario, por algún motivo, no llega a la cárcel. Entonces, evidentemente, si las dos conductas son tipificadas o están consideradas delictivas, y más aún, si la conducta del segundo no está ni siquiera contenida en el Código Penal, entonces es que hay un problema de miopía en el Código Penal, que está viendo algunas cosas y no está pudiendo ver otras. ¿Se entiende? Y ahí Sutherland dice, bueno, el propio sistema penal influye en cómo se están definiendo los problemas sociales, entonces no puede estar fuera del marco de análisis cómo funciona el sistema penal. Después viene Howard Decker, después viene Erving Goffman, después viene Stan Cohen, y vienen todos los autores críticos, viene la nueva criminología de Inglaterra, viene Luigi Ferraioli, Alessandro Barata, vienen los abolicionistas, que ya directamente están enfocados en ver el fenómeno en su totalidad y sobre todo analizar cómo funcionan en realidad las instituciones que forman parte del sistema penal. En ese sentido, cuando lleguemos a la bolilla 8, vamos a ver una investigación que yo les nombro acá en el texto medio al pasar, pero que es muy importante y que es la investigación que condujo Raúl Zaffaroni junto con prácticamente 20 investigadores e investigadoras de la criminología crítica latinoamericana en muchos puntos. Es una red de investigaciones que se armó en los años 80 desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y justamente la gran pregunta que se hacía ese proyecto de investigación, que a la pregunta por supuesto la parieron los acontecimientos. Piensen, en mitad de la década de los 80, muchos países del cono sur saliendo de los procesos más sangrientos que se reconocían en la historia reciente de las dictaduras latinoamericanas de la seguridad nacional. Pensar, entonces, se proponía este programa, pensar en qué grado y en qué modo el sistema penal
entra en conflicto con el derecho a la vida y la integridad física de las personas que habitamos este querido continente latinoamericano. Esa es directamente una investigación que se está haciendo cargo de analizar puramente el funcionamiento del sistema penal y cómo entra en conflicto con el derecho a la vida. Entiendo que eso explica un poco más la criminología. ¿Por qué si Zaffaroni es tan influyente no pudo cambiar ni un céntimo el sistema penal? Entiendo que Zaffaroni no es tan influyente como es certero en su análisis. Si fuera tan influyente estaríamos bastante mejor de lo que estamos, lo que no quita que sea una de las mentes vivas más lúcidas que quedan en el mundo en lo que hace a pensar la cuestión criminal. Casualmente, la editorial Madres de Plaza de Mayo publica este pequeño librito que ven acá, no sé si lo llegan a ver, que se llama Crímenes de Masa. Este también tiene la dedicatoria del autor. Y con este aporte, Zaffaroni lo que hace es plantear algo que antes no se había planteado. Es algo muy original lo que está planteado en este trabajo, y es decir, cómo puede la criminología permitirnos comprender de una mejor manera el accionar de los genocidas. Y no se refiere a particularmente los genocidas latinoamericanos, sino que se refiere a todos los procesos, de todos los grandes crímenes de masa del siglo XX, porque él tiene la tesis, él afirma que el gran asesino, el gran aniquilador de personas durante todo el siglo XX no fue ninguno de los particulares, no hay ningún asesino en serie que se compare con la cantidad de muertos que provocaron los estados durante este periodo histórico. E incluso más, dice, si sumáramos todos los asesinatos cometidos por particulares, no llegarían ni a una mínima parte de las vidas que han terminado los estados de manera violenta y abrupta durante el siglo XX. Entre las guerras, las represiones, comenzando por el genocidio armenio, la masacre de los hutus contra los tutsis en Ruanda, toda la dictadura de seguridad nacional latinoamericana, y él encuentra un rasgo común ahí, la participación por acción o por omisión, pero una omisión que también precipita, de los sistemas penales. Entonces él dice, el derecho penal, como hemos visto al principio, el derecho penal tiene un rol de contención, porque el sistema penal lo que hace es canalizar venganza, y la norma lo que puede hacer es contener las pulsiones violentas e irracionales de ese sistema, pero si el derecho penal falla, el sistema penal abarca todo y provoca masacres. De hecho, los militares en Argentina masacraron, pero en función policial, no en función bélico-militar. Creo que va por ahí la pregunta. Profe, yo tengo una duda que quizás no aporte ni sume. Con respecto a lo que pasó ayer con el presunto violador de la nena de 8, desde el punto de vista criminológico, o desde ustedes como criminalistas, ¿cómo hacen para que el enojo o sentimientos no se involucren a la hora de tratar de entender el porqué, el accionar de la persona que hizo semejante barbaridad? O sea, yo estoy aprendiendo y trato de que el enojo y la bronca no se apoderen, pero es como que tengo esa duda de saber cómo se hace. Entiendo. Yo por ahí me sentiría más confiado a contestar esta pregunta desde la experiencia propia. Ustedes saben que yo nunca he tenido, más que en algunas cuestiones puntuales,
nunca me he visto obligado a hacer un abordaje desde la clínica, desde una perspectiva clínica, quiero decir, nunca he tenido que entrevistar ni hacer un tratamiento, un abordaje sobre una persona en conflicto con la ley penal. Sí, he tenido mucho contacto y he construido muchos vínculos desde otros roles que no son el del analista o el del análisis criminológico o de perfiles criminológicos. En mi rol docente, sencillamente, el gran esfuerzo puesto desde el alma y desde la cabeza era, al principio es un esfuerzo, pero después se hace, yo diría que ese esfuerzo dura 15 minutos porque después se vuelve algo natural. El esfuerzo está puesto en entrar al aula y hacer docencia. Entrar al aula y ver alumnos, no ver homicidas, no ver violadores, no ver ladrones, sino ver alumnos. De la misma manera que llegado a las 8 menos cuarto de la noche, prendo la máquina y con ustedes me junto, converso y veo alumnos, veo alumnas, no veo monstruos. Ustedes saben, yo he tenido esa oportunidad también de ver a muchas personas adentro de la cárcel, recorrer, charlar, conversar, construir, digamos, un vínculo. Dentro de la cárcel he visto gente muy asustada, he visto gente no tan asustada, gente que estaba un tanto apática, gente despreocupada, otros que le ponían buena onda y trataban de armar un equipo de fútbol, de jugar a la pelota, de preparar sándwiches y vendérselo a los demás. He visto también gente mala, he visto gente muy mala, malísima. He visto personas realmente desentendidas de hacerse cargo de tratar mal al otro. Bueno, como hay en todos lados, gente buena, gente mala, gente tranquila, gente nerviosa, gente inquieta. Desde septiembre del 2012 los he visto a los genocidas presos también. ¿Sí? A estas 42 personas que yo les comentaba, que no eran ningunos viejitos, no estaban más para el geriátrico que para la cárcel, evidentemente por una posición socioeconómica. Nos dábamos cuenta rápidamente que la cárcel no era su lugar, porque justamente el sistema penal es selectivo y aplica siempre a un mismo grupo de personas y estas personas no respondían al estereotipo. O sea que he visto de todo, como les digo, he visto gente mala, gente loca. Había un grandote ya entrado en años, que cada vez que yo entraba a la capilla para dar clase me gritaba cosas, me gritaba que Dios no se iba a apiadar de ninguno de nosotros, bueno, con una serie de delirios, digamos. Y también he visto, como les decía recién, a las personas que han cometido los crímenes más graves que se registren en la historia de nuestro país. ¿Saben qué es lo único que no vi nunca en un penal? Jamás he visto un monstruo. Yo no sé lo que es un monstruo, no he visto ningún monstruo dentro de la cárcel. Como les digo, he visto personas buenas, he visto personas malas, he visto personas tranquilas, nerviosas, simpáticas, ariscas, pero no he visto nunca monstruos. Con el único ente con el que no se puede trabajar es con el sobrenatural. Si yo veo un fantasma, si yo veo un monstruo y digo, bueno, no, con esto no hay nada para hacer. Pero con una persona no hay que quemar nunca ningún puente. Yo creo que un acto no nos define para toda la vida. ¿A qué me refiero con ver un monstruo? Y la verdad que no lo sé, porque por todo lo que vi en los diarios, en la tele, por todo lo que escuché hablar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, de lo que era, de lo que pasa en la calle, de cómo la gente no tiene respeto por la vida humana, por esto y por lo otro, yo iba preparado a encontrarme con verdaderos monstruos, y la verdad que no los encontré. Por eso, vos me preguntás, ¿a qué me refiero con ver a un monstruo? Yo la verdad que no tengo idea, porque iba esperando
encontrarme a ponerme frente al gran miedo y no encontré el gran miedo. Perdón, doctor. Sí. Yo creo que a lo que usted se refiere, en otras palabras, sería lo que, en mi caso, por lo menos, como yo vi ayer las cosas, es una relativa objetividad, digamos, dejando la subjetividad de lado. O sea, viendo una persona, un acusado, en el cual primaba todavía el principio de inocencia, se volvió a un estado de naturaleza con lo que se vivió ayer. Se sale del Estado de Derecho, se rompe el contrato social, el que tuvimos, el que hay en teoría, por la inoperancia, por la omisión, por lo que fuese, y se entra a la subjetividad y no a la objetividad de lo que son las cosas y las personas en sí, sea o no el violador, sea o no que realmente este acusado haya sido a quien se iba a imputar. Creo yo que se refiere a eso, a la objetividad con la que uno ya ve las cosas cuando tienen ciertos conocimientos en lo que es el derecho penal, la teoría y todo lo que usted habla. Bueno, obviamente usted sabe mucho más que nosotros, pero creo que lo veo yo así, con cierta objetividad. No sé si es la palabra indicada. Yo concuerdo con vos, compañera. La verdad, yo creo que la actuación de ayer de toda la sociedad, creo que retrocedió años luz, digamos. Volvimos a, no sé, a siglos pasados, un montón de pensadores que han luchado contra esto, contra el tema de ojo por ojo, diente por diente. Y la verdad, yo he visto sinceramente, yo creo que está bien, la chica fue violada, pero ese señor no se le hizo el debido proceso. Porque nosotros podemos juzgar socialmente, pero quien termina determinando si fue violador o no es la ley. Y lamentablemente la gente no entendió eso. O sea, yo entiendo la bronca que se puede tener porque es una niña, que la verdad, la manera de morir no es. Eso fue horrible, es aberrante lo que le hicieron. Pero también hay que respetar la ley porque vivimos en una ciudad, vivimos en un estado de derecho. Si no, estaríamos de vuelta en la época antigua, volveríamos a ser primitivos. O sea, a mí me parece bien que a estas personas le hagan un caso, porque hoy vamos a comenzar con uno, y mañana van a ser 20 personas que capaz mueren y son inocentes. Para eso existe el debido proceso y se ven las dos miradas y perspectivas, donde se demuestran pruebas si es real o no lo que sucedió. Porque no me puedo guiar de un argumento de una persona. Y a través de los medios que han mostrado un panorama totalmente, han manipulado muchísimo. Y otra situación, a mí lo que no me parece es que pongan la foto de una persona que todavía no tenga una sentencia firme. Y además, también como el padre, Marcela, además creo que el padre, cuando pedía justicia en medios de comunicación, creo que no se refería a ese tipo de justicia, porque si bien es horrible lo que le pasó, el padre y la familia estaba esperando ver a esa persona un tiempo largo en la cárcel, o buscar la justicia que el Estado le puede llegar a dar, no ese tipo de justicia que buscó la sociedad. Si bien, como dicen las chicas, es horrible lo que pasó con la nena, porque era una nena, o sea, a nadie le va a gustar eso, pero tampoco considero que fue la solución matarlo a golpes, y creo que esa familia no tuvo la justicia que quería. Creo que justicia ellos hablan entre el barrio, porque para esa familia creo que no hubo justicia, y entiendo todas las posturas, las ideologías, que es horrible ver cómo los matan todos los días, pero no sé, no comparto el hecho de que lo hayan matado a golpes. Quizás años anteriores compartía el hecho de decir sí, hay que matarlo, pero ahora lo veo desde otro punto de vista, que sí enoja, da bronca, porque vos decís, Dios, ¿por qué hacen cosas tan horribles? Pero creo que lo de ayer fue horrible, fue salvaje, fue algo que retrocedimos 1000 años. Fue muy primitivo, la verdad, yo considero que fue primitivo. No sé, yo creo, la gente aplaude eso. Pero, no se dan cuenta que vivimos en una ciudad, vivimos en un lugar donde estamos regulados por el derecho, si no, no sé, andate a la selva y viví, que se sabe quien pueda.
Bien, compañera. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el sistema penal, el derecho penal está ausente en los casos de esto? Y te lo digo porque a mí me pasa. Yo estoy viviendo un caso similar con mi hija. Y el sistema penal, la justicia, está ausente. Es que no hay una justicia ausente en realidad. El abusador de mi hija está libre. Anda en la calle libre. ¿Entendés? Y sin embargo, yo a mi hija la tengo que tener encerrada. Estamos encerrados porque mi hija no la puedo sacar más allá de la pandemia. El sistema, el juez de la causa me contestó, o sea, no a mí, sino a la fiscal, que no lo podía detener por falta de prueba. Cuando a mi hija le hicieron las pruebas pertinentes en el hospital de niños, un médico forense tiene secuestrada su ropa interior, tiene una cámara Gesell positiva y el juez no quiso firmar una detención al acusado porque para él no eran pruebas suficientes. Entonces, muchas de acá deben ser mamá, otras no. Sí, pero perdón. Lo que pasó ayer fue una justicia social por la falta de justicia que estamos teniendo en nuestro país. Porque la justicia que estamos teniendo está ausente. Protege al delincuente, al abusador, al asesino. Y a nosotras, a nuestros hijos, nadie los defiende, nadie los protege. Claro, perdón, Andrea, esto es lo que yo me refería justamente, justamente eso es lo que yo me refería, a la inoperancia, a la omisión, a la falta de acción muchas veces de las instituciones, de las fuerzas y del Poder Judicial en cuanto a lo que significa el tiempo de demora, ¿sí? A eso me refería yo, y lo que refieren creo que las chicas también, de que la justicia, incluso usted lo está diciendo, la justicia que usted espera es del Poder Judicial y de todo lo que significa en los poderes que competen a instituciones que competen a esto. Usted no está pensando, creo yo, o tal vez sí, yo soy mamá y le entiendo, porque de niña he vivido una situación no igual, pero que podría haber sido, y uno no está pensando tal vez en salir a matar, aunque tiene esa bronca, pero espera de la justicia del hombre en cuanto a lo que hace al Poder Judicial y las normas, y que se haga efectivo todo lo que tiene que ver con las teorías del delito, con la represalia, que se tomen las sanciones. A eso me refería yo, al Estado de Derecho que tenemos, y que lamentablemente tiene esa demora, y estamos ante incompetentes muchas veces que no cumplen con el rol. Creo que es a lo que usted se refiere también. Es que para mí el problema es que todos los días hay casos parecidos. Entonces, obviamente, el poder Judicial está sobre, no sé, sobre, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Hay muchos casos, entonces hay pocas personas que puedan resolverlos, digamos. Entonces, ¿qué hace? Por lo general, yo creo que lo que hace el juez, ve el caso, bueno, listo, hagamos esto, el fiscal, hagamos esto, y es como que lo hacen rápido. Porque hay muchísimos casos, o sea, no hay una sola, hubo un montón de casos que fue como esta niña, que terminó así. Pero ahora solamente fue como una presión de los medios. Pero hay casos peores, pero mucho peores que esos. Entonces yo creo que a veces la justicia está como... a ver, no me sale la palabra exactamente, pero está completa, digamos. Y no hay mucha gente que pueda resolverlo. La verdad considero que, Andrea, primero que nada, siento mucho lo que le pasó a tu nena, a tu hija. La verdad que es horrible vivir una situación así. Yo creo que más de una, y espero que no todas, sufrimos situaciones de abuso, acoso y todo en esta situación. Como dice Silvana, creo que vos estás esperando respuesta de la justicia y se entiende la bronca y el dolor como madre,
pero no sé si vos estás esperando la muerte de esa persona, de la que le hizo eso a tu hija. Y considero que la justicia, no sé si está colapsada, sino que no da las respuestas necesarias. No responde como debería responder en ciertos casos. Sí, bueno, venimos viendo, sí, yo no formo parte del Poder Judicial, no es que me quiera escudar en eso, ni mucho menos. Profe, ¿puedo decirle una cosita sin Sí, interrumpir? sí, claro que sí. Que rescato lo que usted decía, que como usted decía que usted fue a los penales y que no vio monstruos, y que me parecía interesante destacar que detrás de quizás lo que haya hecho, hay una persona, ¿no? Y que tiene esos derechos y que hay que respetarlos, ¿sí? Como todos los derechos que como persona en sí. Y más allá de eso, que tiene la posibilidad esa persona de poder arrepentirse, ¿no? Yo no, obviamente que no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer, y también veo, como usted decía, el miedo de los sentimientos que tienen esas personas que están en los penales, y que esta persona tuvo miedo, y por eso se escapó, andaba como prófugo y todo, ¿no? Porque también no le han dado ese lugar como de alguna manera no sé, de poner pruebas no, directamente la justicia lo ha declarado totalmente culpable, entonces ya directamente ya estaba juzgado socialmente, entonces ha pasado todo. Y me parece muy, muy, muy importante destacar esto, que no dejan de ser personas. Yo entiendo a la compañera que fue madre y le pasó esto, es muy feo, pero también detrás de todas las personas cometemos errores de mayor o menor grado, entonces tenemos la oportunidad de poder cambiar y de poder también pedir perdón y todas esas cosas, más allá de no poder restituir y volver a lo que era antes de haber cometido el error, ¿no? Eso nada más. Y solamente decirle a otras compañeras que si bien todas tenemos punto de vista, pero también todos queremos hablar y que dejen el espacio, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo por ahí pensando, como para sumar a la reflexión, como para aportar a este ejercicio de pensar por ahí cosas que no hayamos pensado antes. Fíjense qué pasaría si, está bien, nos ponemos de acuerdo en que rige la ley de la selva, vamos cada uno por nuestro lado a ejercer nuestro presunto derecho a la venganza, o como se fuere. ¿Qué pasaría si de repente yo soy víctima de alguien contra el que no me puedo vengar? De esto hablaban los autores minimalistas y sobre todo Ferraioli, de decir que el derecho puede construirse, una dogmática penal puede construirse un derecho que se ocupe de la parte más débil. Si esa parte más débil es la víctima, alguna respuesta, algún abordaje, alguna solución puede haber a través de la norma. De la misma manera, cuando la parte más débil es el victimario, el minimalismo también hace su... Bueno, a ver, estamos diciendo acá... Él era culpable, por eso yo, bueno, son consideraciones que hará cada uno y cada uno sabrá por qué las hace. Profesor, ¿cómo se resocializa un violador? Escuché por ahí que son los que más tienen probabilidad de volver a hacerlo. ¿Es así? A la pregunta la llevaría a cómo se resocializa en general y qué significa resocializar. Cuestión sobre la que yo no estoy muy anoticiado. A ver, si decimos que hay una necesidad de resocializar, entonces entendemos que el delito se produjo por un defecto o por una falta de socialización anterior, cosa que yo no creo que sea así. De hecho, cometer conductas violentas, causarle daño al otro, yo creo que no es un defecto de socialización, sino justamente una socialización muy
muy bien lograda, porque vivimos en una sociedad que es violenta, que es machista, que es patriarcal y que genera constantemente todos estos conflictos, con lo cual la idea de resocialización es una idea, por lo menos, con la que yo guardo cierto escepticismo. Profesores, analizar los casos que tratamos veo mucha objetividad, pero la víctima termina muerta o muerta en vida y de esas personas y su familia no se las ve, no están atendidas. Es lo que estamos diciendo, Rosana. El sistema penal tampoco colabora en mejorar la situación de las víctimas. Justamente la perspectiva crítica y la perspectiva más crítica que hay en contra del sistema penal, que es el abolicionismo, plantea justamente que la víctima es apartada del lugar que le corresponde tener en la gestión y en el abordaje y en la solución o no solución de su conflicto. Pero acá, en este estado de cosas, la víctima no tiene voz y voto, se la mira para ver el daño que se le ha provocado, si es que siquiera se le presta atención para eso, y de ahí nada más. ¿Qué hace el sistema penal hoy? ¿O qué haría un sistema penal hipertrofiado, de mano dura, un sistema penal fuerte, como les gusta tanto, en beneficio de las víctimas? Yo la verdad que no veo qué es lo que haría. El sistema penal ya nació deslegitimado, la cárcel nació vieja en ese sentido también, como una de las instituciones del sistema penal, y yo no noto contradicción entre tratar estos fenómenos con objetividad o, si se quiere, no dejarnos llevar por muchas cosas que nos vienen de adentro, muchas pasiones, muchos sentimientos que tenemos. Muchos hemos sido víctimas de hechos más o menos graves, algunos hechos gravísimos que uno no tiene palabras para decirlo, y eso no nos debería obstaculizar que desde una perspectiva académica queramos conocer más en profundidad los fenómenos sin dejar que esas pasiones por ahí nos dominen. No está mal esto, pero sería bueno. Bueno, justo se fue Rosana Díaz, no se quedó para escuchar el final de la respuesta, pero digo, yo no veo contradicción entre abordar estos temas de forma seria, de forma orgánica y decir que la víctima termina muerta o muerta en vida. Sí, claro que sí, justamente ese es el problema que queremos solucionar, y este sistema penal no lo está solucionando. Déjeme que le diga, lamentablemente, que esto no es así. Ahí el doctor Rubin te hacía una pregunta muy interesante hace un rato ya, la vamos a buscar. Decía, vamos a ver, ahí está. Bueno, ¿por qué cree que se acusa al garantismo y al abolicionismo de la inseguridad y de los hechos de violencia que existen en nuestro país? Sería lógico culpar al abolicionismo y al garantismo de los hechos de inseguridad que existen en nuestro país si el presidente de la nación fuera Luke Hulson y el Congreso estuviera dirigido no por la vicepresidenta, sino por Neil Christie o por alguno de ellos. Estuviera Sebastian Schiller como con la suma del poder público dictando la norma y diciendo de acá en más no existe la cárcel, de acá en más vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero eso sencillamente no ocurre así. Lo que ocurre, según entiendo, es que hay una criminología, como dice Raúl Zaffaroni, hay una criminología que es la criminología de los medios de comunicación, la criminología mediática. Esa criminología postula que hay una causalidad mágica, es decir, tomando determinadas medidas de mano dura, tomando determinadas medidas de incrementar las penas, de bajar la edad de imputabilidad, eso inmediatamente va a hacer que los índices delictivos bajen. Entonces, toda medida que se tome en ese sentido de hacerlo más violento, más punitivo, más vertical al sistema penal, es una medida que a ellos les viene bien. Este discurso tiene mucho... sí, Alana,
La escucho. O no quería hablar. Bueno, haga el favor, silencia ¿cómo es? El aparato, así nos escuchamos. Ahí está, muchas gracias. Les decía, hay una criminología mediática que tiene mucho aire, que tiene mucho rating, construye mediáticamente un fenómeno. Creo que lo dijimos en la clase anterior. A mí el 16 de marzo me intentaron clavar una punta en la panza para sacarme la bicicleta que me sacaron, y ahí en el bolsillo de la bicicleta iba el celular, y esa es la última experiencia de primera mano que tuve con el delito. Pero más allá de eso, la mayoría de los contactos y la mayoría del conocimiento que tenemos de los fenómenos delictivos en el día a día, los tenemos a través de los medios de comunicación. Abrimos los portales digitales del celular, prendemos la tele, a lo mejor en el auto escuchamos la radio y ahí nos enteramos de estas cosas. Los medios de comunicación tienen una agenda y tienen una conducción que está interesada justamente en, de alguna manera, mejorar su posición económica en el mercado, y este tipo de noticias venden mucho y se constituyen en una herramienta para requerir del poder político ciertas medidas. Nos acordamos en el libro del caso de Bloomberg, pero no hay que irse tan atrás. Hay grandes reformas penales, grandes reformas legales que se hicieron a la luz de campañas mediáticas por instalar un determinado tema, y yo creo que los medios juegan su agenda. Justamente cuando lleguemos a la unidad 10 vamos a poder hablar en mayor profundidad de cómo operan y qué intereses defienden los medios de comunicación. Pero lo que sí, déjenme que les diga que no hay en los medios de comunicación es un análisis serio de los factores que inciden, un análisis serio de cuál es la realidad de los fenómenos delictivos. Pareciera que sería difícil que salgamos a la calle sin que nos maten desconocidos, cuando nosotros sabemos que en Tucumán eso no es así, porque lo hemos investigado y hemos implementado metodologías científicas serias, hemos hecho estudios metódicos, hemos trabajado de forma ordenada para llegar a esos conocimientos. Sabemos que son fenómenos que siempre van variando. Por otra parte, lo que tampoco aparece en los medios de comunicación es cuáles son las consecuencias de la cárcel. Porque parecería que la cárcel no está discutida en su eficacia para reducir los índices delictivos. Y los índices delictivos son bastante altos en comparación con las 1.500, 1.800 personas que están privadas de la libertad en la cárcel de Villa Urquiza, en la cárcel de Concepción, en Santa Estero, en las comisarías. Son muy poquitas las personas que llegan a la cárcel y los delitos son muchos. Entonces, habría que empezar a pensar cómo influye la selectividad del sistema penal por ese lado. Exactamente, Ana Gabriela, consumimos diariamente a través de los medios de comunicación. Muchas veces tergiversan las cosas y muchas veces dan a entender mediante repeticiones que el gran problema que tenemos es el problema de la inseguridad, cuando sin duda es un problema muy importante, pero hay otros problemas sociales que no estamos pudiendo ver por el lugar central que ocupa la agenda de la seguridad en los medios de comunicación. Por ejemplo, a muchos de ustedes los sorprendería decirles que que es mucho más alarmante la cantidad de muertos que tenemos por accidentes de tránsito en Tucumán que la cantidad de homicidios. Ahí por lo menos se viene sosteniendo en los últimos años el triple de muertos por accidentes de tránsito que por homicidios, y ya sabemos que de esa cifra de homicidios, más de la mitad se da entre personas que se conocían previamente, ya hayan sido familiares, vecinos, amigos, primos, lo que fuere. Entonces, por ahí los problemas sociales pasan por otro lado, las incidencias en la salud que tiene la quema de las porquerías estas, de los cañaverales. Quiero decir, hay determinados fenómenos que son muy peligrosos y que seguramente nos dan una calidad de vida bastante peor.
y que no estamos pudiendo ver porque estamos atorados de consumo de noticias criminales. No digo que hay que dejar de verlo, pero digo que haríamos un buen intento en comunicar de manera responsable y de consumir noticias de manera responsable. Acá ¿habrá alguna otra consulta, habrá algún otro aporte que quieran hacer? Son temas muy complejos los que hemos estudiado y sería bueno que no se queden con ninguna duda. Lo que yo veo y conozco un poco sobre la comunicación, se utiliza mucho el amarillismo justamente para impactar al televidente. Y como decía el doctor Rubinstein también, en las noticias policiales, por ejemplo, hay un homicidio o un policial, digamos, un caso policial, y se lo repite 20 veces como si hubiese entonces uno visto en la tele 20 veces un homicidio. O sea, no lo ve una sola vez. Lo absorbe de tal manera que lo magnifica. Se hace aún más grande de lo que puede haber sido. Porque el amarillismo que utilizan justamente los medios es para comprar al televidente. Gracias, Silvana, por el aporte. Juli Lito, ¿qué corriente de la criminología actual sustenta la mano dura, pero que tenga una perspectiva objetiva, razonable y sobre todo eficaz para dar una respuesta al fenómeno criminal? Bueno, hay autores norteamericanos, sobre todo, que están en serios problemas para dar cuenta de por qué el sistema penal estadounidense se ha triplicado en los últimos 30 años y por qué eso no ha hecho reducir las cifras de violencia como se esperaba. Quiero decir, la población penal se triplicaba en 30 años y de repente los índices de violencia, los muertos por armas de fuego, también han tenido un crecimiento exponencial en un sistema penal al que no le faltan recursos. El sistema penal norteamericano mueve una industria de $2.000 millones al año. O sea, ustedes quieren imaginarse lo que son, perdón que me eche el gato, ahí está. Ustedes se quieren imaginar lo que son $2.000 millones al año y es una montaña de guita que no entra en la casa de ninguno de ustedes. O sea, en volumen de billetes, digamos. Todo ese dinero mueve el sistema penal norteamericano sin que haya algún tipo de mejora en los índices de violencia y los índices de criminalidad en esa comunidad. Hay autores. Cuando lleguemos a la unidad 7 vamos a ver cómo ellos teorizan los regímenes carcelarios que se aplican ahí con medidas muy duras, muy restrictivas. De hecho, el reglamento de convivencia, de convivencia de la unidad 9 de nuestro servicio penitenciario toma muchas ideas de allá. Ustedes saben, la unidad 9 es un recinto bien chiquitito que queda dentro de Villa Urquiza, donde viven no más de 80 o 90 personas, cada una con una celda individual, no tienen frazada, no tienen sábanas, ningún cordón de zapatilla, nada por lo que puedan autoagredirse. Salen en turnos para ducharse ante la vista de todo el personal penitenciario, están monitoreados por cámaras de seguridad y tienen un espacio de recreo de 1 hora al día en un patio que tiene paredes. Bueno, yo tengo fotos de ese patio y les puedo pasar, porque de hecho, bueno, ya les cuento, pero bueno, tienen un recreo de 1 hora al día en un patio que tiene los muros altos, que no se ve el horizonte, sencillamente se ve un cuadradito de cielo azul arriba y caminar ahí como si fuera un hámster en una rueda es la única dispersión que se tiene. ¿Saben qué pasó? Bueno, por un lado hay un precedente. Sí, Dolores, en la unidad de máxima seguridad de Villa Urquiza estaban hasta hace un tiempo en un pabellón estas personas imputadas por delitos de lesa humanidad, que yo les decía hace un rato, pero no estaban viviendo bajo ese régimen, sino que tenían las puertas abiertas, posibilidad de traer electrodomésticos, había
bicicletas fijas, cintas para correr, freezer, heladera, televisores, la antena de DirecTV, todo eso lo habían acondicionado para que ellos estén ahí, como se ve que hay presos de primera y presos de segunda. Yo no digo que esté mal que tengan todas esas comodidades, yo digo que por qué no las tienen todos los demás, pero esa es harina de otro costal para que lo veamos otro día. Les decía, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que ocurre? Primero, ese reglamento ha sido declarado inconstitucional por una de las salas de la Cámara Penal y algún que otro integrante de esta Cámara tuvo mucho que ver para que eso ocurra. Lo conocen, habla con voz gruesa y es bien flaco y de pocas pulgas. Más allá de eso, y habiéndolo declarado inconstitucional, hay otro suceso que termina de suavizar el régimen dentro de la unidad penitenciaria número 9, que es la creación del servicio educativo de primaria y de secundaria, porque muchos de los internos que están ahí o eran analfabetos o no habían terminado la primaria y no habían terminado la secundaria. Entonces, necesariamente, yo puedo dar una clase desde el centro de monitoreo y ponerle una pantalla a cada uno de los internos para que presencien la clase de adentro de la celda. No, eso no se puede hacer. Entonces, la lógica democratizadora de la escuela rompió la lógica punitiva de la unidad 9 cuando creamos la primaria y cuando creamos la secundaria dentro de la unidad, y utilizábamos el patio, el famoso patio interno donde tenía la hora del recreo al día, para poner los bancos, las mesas, los pupitres, el pizarrón, colgarlo de la pared, y ahí ellos compartían por lo menos un par de horas de su día con otro ser humano, veían libros, estudiaban, hacían tareas, como una institución educativa dentro de otra institución que es represiva puede romper con esa lógica. Ahí te decía Dolores, estaban los, ya vamos Natalia, quiero terminar de contestarle a Dolores, estaban los de lesa humanidad. En otros pabellones había personas que venían directamente del medio libre a la unidad de máxima de seguridad por disposición de la sala de la Cámara que los ha condenado, ya sea porque veían alguna posibilidad de que esta persona, por no estar compensada psíquicamente, se agreda a sí misma o agreda a un tercero en la población, en la unidad de población general, o porque por alguna particularidad o por alguna pertenencia socioeconómica, sea la misma persona la que pida estar aislado en una celda y no corra peligro de que algún otro interno lo agreda. Eso también es un temor que se tiene. Sí, Natalia, ya estamos con vos, Silvia Rocío. Sí, Natalia. Le consulto, profe, de acuerdo a lo que usted, con respecto a las escuelas y todos que se abrieron, hay personas que lograron resocializarse, porque de acuerdo a los crímenes o a los delitos que se van cometiendo, o de acuerdo a las noticias que nos muestran, la mayoría de personas son reincidentes. O sea, salen de la cárcel o salen de las comisarías sin haber sido juzgados, y la mayoría de los delitos que se cometen son por personas reincidentes. Bueno, mira, es una muy buena pregunta, nos da pie también a contestar la pregunta de Silvia Rocío. Yo ya había hablado hace un ratito que no me convence muy mucho el tema resocialización, no creo que sea un concepto desde el que se pueda elaborar o construir muy mucho. Lo cierto es, nosotros tenemos un gran amigo que trabajó estos temas en los años 80, en los años 90 y lo siguió haciendo en Buenos Aires, que se llama Leandro Alperín. Nosotros aquí desde el año 2010 vivimos un proceso parecido a lo que fue la construcción del programa UBA 22 de educación en cárceles, teniendo la gran ventaja de ya conocer la experiencia de lo que fue el UBA 22. Leandro Alperín ha construido estadísticas y ha construido investigaciones que dan cuenta de que entre
que es muy probable que una persona que salga de la cárcel en 4 de cada 5 oportunidades vuelva por uno u otro motivo al penal. ¿Sí? Ya sea por un hecho de reincidencia, ya sea por múltiples motivos. Y dice Leandro que esta cifra reduce a una quinta parte cuando la persona ha podido, dentro de su estadía en el sistema penitenciario, cursar estudios formales, secundarios o universitarios. Entonces nosotros no sabemos si esto significa resocialización o significa darle herramientas para que no, para romper el estereotipo, ¿se entiende? Pero lo que sí sabemos, sí, ya termino de redondear esta pregunta, lo que sí sabemos es que la educación, y sobre todo la educación universitaria, influye muy positivamente en permitirle a la persona recuperar un proyecto de vida o construir un proyecto de vida donde antes no había nada, y es una muy buena herramienta para mantenerse afuera de la cárcel. ¿Es por eso que damos educación en las cárceles? No. Nosotros damos educación en la cárcel porque es un derecho que tiene la persona, no porque sea útil para reducir los índices de violencia. Si son útiles, bueno, bienvenido sea, pero lo hacemos principalmente porque es un derecho que tenemos todos, dentro o fuera de la cárcel. Volviendo a la... Quería... Sí, Agustina, Micaela. Sí. Quería destacar mucho, por ejemplo, la cárcel de Alemania, porque ellos tienen una cárcel demasiado ordenada en donde no lo tratan a la persona como criminal, sino también que le dan todas las comodidades del mundo. Es más, tienen dentro de la cárcel, tienen para ser mecánicos, la última tecnología, si quieren ser ingenieros, la última tecnología en todo. Y ellos dicen, o sea, yo vi el programa que habían recomendado sobre el tema de cárceles, y la verdad me pareció muy buena implementación lo que hicieron ellos, porque, o sea, ellos lo tratan como la vida normal que puede llevar cualquier persona. Y ellos saben, o sea, yo sé que capaz me llamó mucho la atención lo que dijo este preso. Yo puedo estar en un castillo, pero lo más importante es que me quitaron la libertad. O sea, yo puedo tener toda la comodidad, pero yo no puedo salir a la calle. Y ellos dicen, bueno, sí, o sea, lo bueno, o sea, mucha gente que había ido a otro tipo de cárcel, trataban como si fueran perros, y ellos se miraban porque, o sea, es como impresionante esa cárcel, parece una mansión. Y la mayoría le preguntaban, bueno, pero ¿y vos pensabas volver a delinquir, volver a hacer algo? Y decían, yo la verdad no, porque la cárcel me está dando una herramienta para que yo cambie mi calidad de vida. Además sabemos que tenemos una cárcel clasista. Entonces, esta gente que entra a la cárcel nunca vivió en un lugar así. O sea, nunca hay gente que ni podía dormir en una cama. Entonces esta cárcel como que le da la oportunidad, le hace ver otra vida diferente a la que ellos viven. Entonces yo creo que esa es una manera de motivar a la persona para que deje de cometer delitos. Porque es verdad, hay personas que, o sea, yo creo que capaz al ladrón es como, a mí es como, lo puedes como ayudar. Porque hay personas que salen a robar por necesidad. No conocen otro motivo de vida. Entonces capaz vos les haces mostrar otra forma de mirar. Y no le haces mostrar lo que toda su vida vieron, la persona va a querer cambiar y va a querer autosuperarse. Porque además le estás dando una herramienta, algo que afuera no te lo están dando. Entonces yo la verdad destaco muchísimo de esa cárcel, la destaco demasiado. Me gustaría en realidad que la Argentina se esté implementando lo mismo. Aunque bueno, obviamente la sociedad va a juzgar que sí, que en realidad la gente cree que la cárcel es un castigo. Pero castigo más castigo generamos un monstruo que vuelva a ser esa, generamos una persona que se va a acabar. No ayudamos a que avance. Al final seguimos retrocediendo como sociedad. Eso solamente quería aportar. Bueno, muchas gracias, Micaela, por tu aporte. Yo quiero volver sobre 3 preguntas puntuales que han quedado pendientes ahí. Había un compañero que me preguntaba si alguna vez habían sentido miedo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo uno abandona por ahí los prejuicios y los preconceptos para entrar y trabajar? Yo sí quería dejarle aclarado, la única vez que me ocurrió algo, bueno, que pude presenciar que pasaba algo, digamos, en otro lugar del penal, en Urquiza, mientras daba clase, fueron mis propios alumnos los que me rodearon, se dieron cuenta también de que pasaba algo adentro, mis propios alumnos me rodearon, me acompañaron hasta la salida y se encargan de que yo pueda
salir del espacio común estando protegido. No se acercó ningún guardia cárcel. ¿Por qué? Porque si los guardia cárceles también están muy expuestos a situaciones de violencia, pero a los docentes no. A los docentes nos respetan, nos cuidan, nos quieren y nos valoran muchísimo, y eso para la labor docente es muy reconfortante. A mí, cuando viví una situación compleja o problemática dentro de la cárcel, han sido mis propios alumnos que me han cuidado y los que se han encargado de que yo salga lo más rápido posible, lo más ordenadamente posible, y con todo ese mundo. Hay una duda que también nos resulta útil, por ahí la tienen varios y no la habían consultado. ¿Por qué la criminología crítica dice que rechaza un análisis multifactorial del delito? Virginia Mirón y la máquina Agostina Pedrosa. En realidad, la criminología crítica no rechaza de plano un análisis multifactorial del delito. La criminología crítica va más allá de preguntarse por las causas del delito, ¿sí? Pero ustedes ven que Wilhelm Bonhoeffer, uno de los 3 autores marxistas que vimos, nos dice que uno de los factores que inciden en el delito es el sentimiento egoísta que tiñe todas las relaciones dentro de un sistema capitalista. Y eso es dar una idea de la causa del delito. Los autores críticos no necesariamente dicen no hay que darle bolilla al análisis multifactorial, pero dicen también, estudiamos los distintos factores que provocan que esto ocurra de una determinada manera, pero no hay que dejar de decir, no hay que dejar de prestar atención a que hay un ejercicio del poder de definir situaciones que es la que provoca que tomemos a un hecho por delictivo o no. La ley en la realidad cuenta con espacios de tolerancia informal a ciertas conductas. Lo que hablábamos el otro día de los que se juntan a formar un porno country. La comisión del tipo que está previsto en la ley 23737 está. Sin embargo, si el sistema de control social formal que opera en base a estereotipos y opera en base a sesgos clasistas no llega, la desviación no se produce, porque no es percibida. ¿Sí? Espero haber aclarado más que lo que he confundido, digamos, pero bueno, no es que los criminólogos críticos rechazan que el delito obedezca a factores que haya que investigar y que son de distinta naturaleza, sino que dicen, bueno, además de estas causas, existe todo un funcionamiento del sistema penal que construye la realidad del delito en lo cotidiano. ¿Hay alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Alguna otra duda? Por ahí he visto que de hecho lo estoy viendo, no es que sea botón, pero estoy viendo los videos que hemos subido para dar las unidades de los temas de hoy, y tienen menos vistas que las personas que están ahora en este momento ingresadas al Meet, con lo cual entiendo que hay un trabajo de ponerla, y eso que no puedo medir cuántas personas leyeron el texto, así que ahí me podría llevar otra sorpresa. Está bueno que se puedan poner al día, que puedan ver los videos ya con... Es como que le hemos contado el final de la película, discutiendo todos los temas ahora, pero los pueden volver a los videos, entender un poco lo que estuvimos hablando hoy. En el texto yo entiendo que hay otro soporte más. Insisto que va acompañado de la lectura del manual de criminología, Un año para el fuego, desde el capítulo 3 va completo. Quiero decir, no es que el texto que hemos cargado sustituye al manual, sino que lo complementa. Entre el manual, el texto y los videos, si es que lo quieren ver, si no hace falta, está el texto ahí, está clarito. Entiendo que les tiene que ir muy bien con estos temas. Si no tenemos nada más, bueno, ustedes también ahí, los que necesiten hacer una consulta, sacarse una duda, o les haya interesado particularmente algún tema y lo quieran profundizar con alguna otra bibliografía, con algún otro recurso, lo piden y con todo gusto lo facilitamos, porque es lo que nos gusta hacer y es lo que ustedes tienen que estudiar, así que matar dos pájaros de un tiro. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Que les vaya bien. Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Gracias. Que vuelva el doctor Marcelo a los grupos. Que vuelva el profe Marcelo al grupo. Gracias por Un fin de semana. Cuando se me vaya la angustia de la sociedad que tenemos, les juro que voy a volver. Que vuelva. Profe, Creo vuelva que al es grupo. mutuo, profesor. Lo esperamos. El lunes. Eso. Hasta el lunes entonces. Nos vemos. Hasta el lunes, profe. Nos vemos, profesor. Bueno, ok.